pasos que no íbamos a trabajar acá en clase, ¿sí? Que iban a ser el de las potencias par-par, o sea, que estén presentes ambas funciones, pero que ambas tengan potencias pares, y que estén presentes ambas funciones y que ambas tengan potencias impares. Esos dos van a quedar para releerlos de algún libro, ver cómo algún ejemplo, digamos, en alguno de los libros, pueden buscar capaz que el Stewart o algún otro apunte que a ustedes les quede cómodo, ¿sí? Eso véanlo sobre todo para el turno de final, ¿sí? Ahora para los parciales no va a pasar, digamos, lo que no se da acá en clase no se toma, ¿sí? En los parciales. Y eso puedo hablar por el profe Lazarte igual, que es la misma mecánica, ¿sí? Disculpe, ¿sabe la fecha del parcial de nuestro curso? No, yo no sé exactamente la fecha del parcial, pero el profe Lazarte me dijo que era la semana del 4 de noviembre, ¿sí? No sé exactamente, o sea, sé que él va a ajustar, digamos, el tema de la fecha exactamente, pero que tiene que ser esa semana por una cuestión de cierres de notas, digamos, y de todo eso, tiene que ser la semana esa del 4 de noviembre, ¿sí? Pero sé que ustedes tienen clases en diferentes, digamos, diferentes días. Bueno, ayer tuvimos clases y hoy también. No sé exactamente cuándo les va a tomar el profe, ¿sí? Lo mismo yo le voy a ir avisando al profe que cuando sepa que si, digamos, si a él le hace falta que yo le siga dando un par de clases más, que cuando él haga una programación más exacta del día y la hora, me avise para que yo se los pueda transmitir a ustedes, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, eh, vamos con continuar con lo de ayer. Ayer habíamos arrancado con la potencia impar, ¿sí? Que podía ser de seno o de coseno, y decimos o porque justamente va a ser una de las dos funciones y no las dos al mismo tiempo, ¿sí? Y habíamos llegado a plantear los primeros ítems, ¿sí? Yo no voy a escribir todo de vuelta en pizarrón para no tener que poner todo en una tardar todo de vuelta a escribir eso mismo, entonces voy a continuar desde ahí, ¿sí? Cuando ayer habíamos estado trabajando en esto, estábamos trabajando en forma algebraica. ¿Qué quiere decir? En la parte con letras. Y les dije, después vamos a hacer un ejemplo con bien numérico, digamos, un ejemplo bien, bien completito numérico. Vamos a terminar de dar los pasitos estos de forma algebraica y después vamos a ir a la parte numérica. También les voy a pasar en PDF, ¿sí? A través del grupo WhatsApp, yo se los paso al profe Iván y el profe Iván se los pasa a ustedes, al grupo de ustedes. Eh, 2 o 3 PDF, creo que son las pantallas de las pizarras del profe Lazarte, ¿sí? Vieron que el profe Lazarte les da, en vez de con un pizarrón así como yo, les da con un pizarrón electrónico, ¿sí? Eh, Él tiene generado varias pizarritas, ¿sí? Para que ustedes tengan los temas estos y varios ejemplos de ejercicios resueltos. Entonces, después yo les voy a pasar esos PDF, ¿sí? Para que los tengan y también tengan, digamos, aparte de algunos ejercicios que hagamos ahora, tengan un par más de diferentes potencias para que ustedes los puedan tener ahí resueltos. Pueden hacer la práctica de copiar el enunciado del ejercicio, digamos, la integral, tratar de hacerlo ustedes y después corroborar con ese PDF los pasos y todo, y es una buena forma de, bueno, saber que estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Por algún lado. Bien. Entonces, ayer habíamos llegado a expresar la integral, habíamos arrancado de la integral del seno elevado a la m, seno de x, ¿no es cierto? Por diferencial de x, vamos a poner esta m un poquito más acá, ¿sí? Habíamos dicho que el primer paso era factoriar esta potencia según la formulita m que era igual a 2p más 1, ¿sí? Entonces lo primero que hacíamos era reemplazar esta m por el 2p más 1 y después aplicábamos propiedades de la potencia, ¿sí? Y primero aplicábamos este producto de potencias de igual base que en vez de juntar dos potencias y sumar los exponentes, como ya los teníamos sumados, lo que hacíamos era desdoblarlos en dos potencias que tenían la misma base y cada una se llevaba un término de esa suma, ¿sí? Después aplicábamos otra propiedad de potencia que era potencia de potencia y en el término que sí, que se había llevado las dos p, quedaba el seno al cuadrado y elevado a la p, ¿sí? Entonces yo voy a poner hasta dónde habíamos llegado al final.
habíamos llegado al seno cuadrado de x, ¿sí? Elevado a la p, de esta forma, por el seno de x por el diferencial de x, ¿sí? Así es como nos había quedado al final de haber reemplazado esto y haber aplicado todas las propiedades de potencia, ¿sí? Ahí habíamos llegado hasta el punto 2. El punto 3, que creo que no se lo llegué a escribir, es utilizar una identidad trigonométrica, ¿sí? Creo que esa no la llegamos a escribir. ¿Puede ser? Ese pasito no. El de utilizar la identidad trigonométrica. Solo hasta el 2. Perfecto. Genial. Llegamos hasta el 3. 2, 2, 2. Perfecto. Entonces, vamos a escribir el 3. El paso 3 dice, luego se hará uso de la identidad, a ver que esto no se entiende muy bien, luego se hará uso de la identidad, ya me corro, trigonométrica, ¿sí? De la identidad trigonométrica, y la vamos a expresar acá. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Esta identidad trigonométrica es muy conocida, ¿sí? Se la denomina se lo denomina como la identidad trigonométrica fundamental de trigonometría, ¿sí? O el teorema fundamental de trigonometría, también lleva diferentes números, a ver si este es más gordito. Ahí está, ahí lo vamos a ver mejor. Así, ¿sí? Y en realidad la vamos a utilizar según necesitemos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que la identidad trigonométrica dice que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Nosotros necesitamos reemplazar dentro de este resultado que hemos llegado hasta acá, adentro del paréntesis por la identidad trigonométrica. Quiere decir que nosotros vamos a tener que usar esta identidad trigonométrica despejando, ¿sí? Despejando una situación o la otra según el ejercicio que me toque. ¿Qué quiere decir? En un ejercicio como este, en el que adentro del paréntesis me quedó seno elevado al cuadrado, entonces yo voy a tener que utilizar el seno cuadrado para reemplazar, voy a despejar seno cuadrado. Entonces me va a quedar que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Simplemente pasando este término restando. Si en otro ejercicio se tratara de coseno, la integral trigonométrica, adentro de aquí me hubiese quedado coseno cuadrado, ¿sí? Y entonces voy a despejar el coseno cuadrado y me va a quedar 1 menos seno cuadrado de x. No hace falta aprenderme todo esto de memoria. Si yo sé la identidad trigonométrica, despejo una u otra según necesite, ¿sí? En este caso, vamos a poner acá, en este caso, ¿sí? En este caso, uso seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nos quedó con seno cuadrado, ¿sí? Bien. El siguiente paso, que vendría a ser el paso número 4, ¿sí? Es justamente hacer este reemplazo. Perdón, en este mismo paso es el que tenemos que hacer reemplazo. Para hacer uso de este reemplazo, de esta identidad trigonométrica ya despejada aquí adentro, voy a borrar acá y lo vamos a ir cambiando, ¿sí? Recuerden que seguimos desde el paso, a ver, teníamos la integral del seno cuadrado de x elevado a la p por el seno de x diferencial de x, y vamos a reemplazar este seno cuadrado, ¿sí? Por nuestra
identidad trigonométrica despejada, ¿sí? Entonces vamos a poner la integral de 1 menos coseno cuadrado de x elevado a la p, porque cambiamos esto, pero sigue estando elevado a la p, por el seno de x por la diferencial de x, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Eso sería hacer el reemplazo de la identidad trigonométrica, hacer uso de esta identidad trigonométrica, ¿sí? Una vez que llegamos hasta ahí, ahora esto se va a resolver por sustitución, ¿sí? Entonces ahora sí viene el paso número 4. Ahora sí vamos al paso número 4, ¿sí? Y dice, dentro del paréntesis, ¿sí? Aplicar sustitución a la expresión trigonométrica. ¿Sí? Entonces, dentro del paréntesis, aquí adentro, vamos a aplicar sustitución a la expresión trigonométrica, o sea, vamos a elegir como variable de sustitución la función trigonométrica que nosotros hemos utilizado en este reemplazo de la identidad trigonométrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que tomar como u de nuestra sustitución, como nuestra función a sustituir, lo que está por fuera del paréntesis. Tenemos que sustituir lo que está adentro. Fíjense que a mí, en este ejemplo, me queda adentro el coseno cuadrado. Siempre tienen que tomar la función simple, sin estar elevado a la potencia. O sea, nuestra variable de sustitución en este caso va a ser coseno de x. Y si en vez de tener coseno tengo seno, pues será seno, pero sin la potencia, ¿sí? La sustitución va a la función que se encuentra en la base, solo eso, ¿sí? Entonces, para nosotros, este coseno de x va a ser nuestra u para la sustitución, ¿sí? Entonces, ahora vamos a plantearlo bien completito acá, y vamos a tener que si nuestra función, vamos a volver a ponerlo acá para que aquí. Nosotros vamos a tener esto como nuestra U, entonces nuestros cálculos auxiliares que hacemos para hacer la sustitución, decimos que U es el coseno de X, ¿sí? ¿Y cómo sería la sustitución? ¿Cómo hacíamos sustitución? Necesitábamos asignar una función en la variable que íbamos a sustituir, esta variable auxiliar, y después teníamos que encontrar el equivalente, ¿sí?, a nuestro diferencial de x, pero expresado en función de esta variable auxiliar que estamos tomando, ¿sí? Entonces, para eso hacíamos diferencial de u sobre diferencial de x, es la derivada de esta función. Derivada del coseno, tenemos el menos seno, ¿sí? Ojo con los signos y con confundirnos integrar y derivar, ¿sí? Hay que ahí tenerla clara. En este caso hay que derivar, entonces esto nos da menos seno de x, ¿sí? De acá vamos a querer despejar nuestro diferencial de x. Entonces yo voy a pasar este diferencial de x multiplicando al otro miembro y después voy a pasar menos seno de x dividiendo del mismo lado que el diferencial de u. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el diferencial de u menos el seno de x es igual al diferencial de x, ¿sí? De esta forma podemos hacer mejor este signo igual para que se vea más bonito, ¿sí? Y esto es con lo que yo me quedo del diferencial, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta acá ya tenemos todos los elementos. Ahora vamos a utilizar eso aquí adentro, ¿sí? Entonces tenemos la integral
de 1 menos u elevado al cuadrado, ¿sí? Por el seno de x, y en vez del diferencial de x, vamos a utilizar este diferencial. Voy a poner paréntesis porque tengo un signo menos, ¿sí? Y utilizamos esta parte. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a tener que simplificar estos senos de x, ¿sí? Antes de integrar. Entonces, este seno de x se me va a ir con este, ¿sí? Y este signo menos va a salir afuera de la integral porque vendría a ser como un menos 1 que se encuentra multiplicando, ¿sí? Profe, se olvidó poner la P. ¡Ay, sí, me olvidé la P! Miren, acá y aquí. Ahí está. Sí, qué suerte que me avisan porque si no después no me iba a dar. Gracias. Entonces, una vez que hemos llegado hasta acá, ¿sí? Sacamos el signo menos afuera de la integral y nos queda planteada de esta manera, ¿sí? Fíjense que acá ya hemos llegado, ¿sí? A una integral, me voy a correr bien ahí, así no les hago sombra, hemos llegado a una integral que está toda expresada en función de la variable u, o sea que ya es integrable. ¿Qué queda por hacer? Que va a depender justamente de este valor de p, tan importante que recién me lo olvidaba casi, que este valor de P, dependiendo de si es 1, si es 2, si es 3, si es 1, simplemente esto me va a quedar tal cual, 1 menos u al cuadrado, y ya directamente descompongo la integral en los dos términos e integro, ¿sí? Ya estaríamos listos. Pero, si en vez de ser 1, esta P vale 2 o vale 3, tengo que desarrollar el binomio, ¿sí? Tengo que desarrollar el binomio porque tiene dos términos, si es 2 elevado al cuadrado, si es 3 elevado al cubo, ¿sí? Y ese desarrollo del binomio me puede llevar uno o dos pasos, dependiendo de cuál sea esa potencia, para tener todo en términos, ¿sí? Antes de integrar debo tener todos los términos ya desarrollados y cuando ya llego ahí puedo descomponer mi integral en las integrales de cada término e integrar cada partecita, ¿sí? Ojo con que si no se acuerdan la regla del binomio al cuadrado, del binomio al cubo y demás, en el aula virtual, donde arrancaba el aula virtual, bien al principio, hay una parte donde decía conceptos que el alumno debe tener antes de comenzar con análisis 1, un título así parecido. Ahí adentro tienen varios PDFs, ¿sí? Donde tienen varias temáticas que tenían que ver con justamente esos conceptos previos, ¿sí? Casos de factoreo, división de polinomios, binomio, trinomio, binomio al cuadrado, binomio al cubo, ¿sí? Y todo esto que si no se lo acuerdan, vayan ahí y repasen, ¿sí? Perfecto. ¿Qué hacemos acá? Entonces, yo les pongo acá cuáles serían los pasitos que hay que seguir, porque a partir de acá necesitamos el ejemplo propiamente dicho para seguir. Entonces borro un cachito acá, ¿sí? Para poder escribirles. Aquí, ¿sí? Vienen los siguientes pasos. El primero, ¿sí? Desarrollar la potencia P, ¿sí? El segundo, descomponer, ¿sí? Cuando nos referimos a descomponer la integral es justamente en cada uno de sus términos, ¿sí? A ver, yo acá tengo 1 y menos u al cuadrado. Si esta p valiese 1, entonces tengo que hacer la integral de 1 por el diferencial de u menos la integral de u al cuadrado por el diferencial de u. Ojo que acá adelante había un signo menos, que afecta a ambas integrales. O sea que esta primera va a ser negativa, pero esta segunda, que ya tiene signo menos, con este menos se va a hacer más. ¿Sí? Bien. Y el tercer punto directamente integra. ¿Sí? Esos serían los tres pasitos que quedan
a partir de este último paso al que hemos llegado, ¿sí? A partir de acá, ya directamente necesitamos saber ese valor de P. Entonces lo que vamos a hacer va a ser desarrollar ahora un ejemplo con un número, con todas las potencias puestas, cosa de que tengamos el ejemplo de esta potencia. Bien, entonces vamos a desarrollar el coseno al cubo para que tengan otra. El coseno cubo de x por diferencial de x. ¿Sí? Vamos a desarrollar ese ejemplo. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar esta potencia, ¿sí? Que es nuestra m, ¿sí? Y descomponerla, factoriarla con el formato ese que habíamos visto, ¿sí? Entonces decimos m vale 3, nuestra formulita era m igual a 2p más 1, quiere decir que si esta m vale 3, nosotros vamos a tener 2 por ¿cuánto? Más 1 para que me dé 3. Por 1, exacto. 2 por 1 más 1, ¿sí? Ese era el primer paso. El segundo paso que teníamos nosotros era justamente reemplazar eso en nuestra integral. Entonces ahora vamos a tener el coseno de x elevado a la 2 más 1, espera, 2 por 1 a la 2 por 1 más 1 por el diferencial de x, ¿sí? Y luego debíamos aplicar las propiedades de la potencia. Entonces, primero desdoblábamos como un producto de potencias de igual base estos dos términos en los que tenemos separado nuestro exponente y nos quedaba la integral del coseno de x a la 2 por 1 por el coseno de x a la 1 por el diferencial de x, ¿sí? Luego volvíamos a aplicar propiedad de potencias, pero ahora potencia de potencia, y desdoblamos ese elevado al cuadrado y a la p, recordemos que ahora nuestra p vale 1, entonces tenemos la integral del coseno cuadrado de x elevado a la 1, que es nuestro valor de p, por el coseno de x por el diferencial de x, ¿sí? Una vez que lo teníamos acá, teníamos que utilizar la identidad trigonométrica, ¿sí? Este fue el paso número 2, lo vamos a poner por acá, este fue el paso número 2. Ahora pasábamos al paso número 3, que era utilizar la identidad trigonométrica, ¿sí? Para utilizar, ahora adentro de este paréntesis nos quedó coseno cuadrado, entonces nosotros vamos a tener que utilizar la identidad trigonométrica, coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x, ¿puede ser? Ahora vamos a despejar el coseno, porque ahora tenemos coseno, ¿sí? Fíjense que entonces ahora nos va a quedar la integral de 1 menos seno cuadrado de x, que está elevado a la potencia 1. Yo sigo poniendo esta potencia 1 para que nos quede claro que este 1 es el famoso valor de p, que acá vale 1, ¿sí? Pero en otro ejercicio podría valer 2, 3, lo que sea necesario, ¿sí? Por el coseno de x por el diferencial de x, ¿sí? Una vez que ya habíamos utilizado nuestra identidad trigonométrica, entonces ahora en el punto 4 teníamos que resolver por sustitución, ¿sí? Y decíamos que vamos a sustituir la identidad trigonométrica que quedaba adentro del paréntesis, ¿sí? Esa es la que vamos a sustituir. Entonces, en este caso, yo voy a elegir como variable de sustitución el seno de x. Y acuérdense que es sin la potencia, ¿sí? Entonces, pasamos a sustitución, ¿sí? Para hacer la sustitución nos vamos a valer de los cálculos auxiliares, en este caso u es el seno de x, ¿sí? Entonces, nuestro diferencial de u sobre diferencial de x va a ser coseno de x, y despejando nos va a quedar que el diferencial de u sobre coseno de x
es igual al diferencial de x, ¿sí? Despejando pasamos diferencial multiplicando y el coseno dividiendo, ¿sí? Esto es con lo que me quedo acá. Entonces ahora pasamos a hacer acá la sustitución. Vamos a tener la integral de 1 menos u al cuadrado, que está elevado a la potencia 1, por el coseno de x, y en vez de diferencial de x tenemos diferencial de u sobre coseno de x, ¿sí? Simplificamos los cosenos, y como acá la potencia es 1, entonces directamente nos queda la integral para pasar a hacer la descomposición, ¿sí? El desarrollo, el primer ítem que habíamos dicho recién que era desarrollar la potencia de P, en este caso como la potencia P vale 1, simplemente nos quedaba así la integral, ¿sí? Entonces ahora me voy un poquito para arriba. Y la continuamos acá, ¿sí? La copio acá. Y tenemos, hacemos la descomposición, entonces nos va a quedar la integral del diferencial, porque 1 por el diferencial tengo directamente el diferencial, menos la integral de u cuadrado por el diferencial de u, ¿sí? El menos u cuadrado por el diferencial de u. Recuerden que el menos queda fuera de la integral porque es una constante en definitiva. Y ahora integramos. Entonces acá nos queda u, acá nos queda u al cubo sobre 3, y nunca hay que olvidarse la constante, ¿sí? Cuando yo termino de integrar la constante. Como último paso de toda sustitución, volvíamos a reemplazar la variable auxiliar por lo que habíamos tomado, ¿sí? Y recuerden acá que habíamos tomado como variable u el seno de x, ¿sí? Entonces esto va a ser igual al seno de x menos el seno de x al cubo sobre 3 más la constante. Y ahora sí llegamos al resultado final. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver que me corre un segundito. Buenísimo. Muy bien. Me freno ahí 2 segunditos para los que están terminando y vamos a pasar a ver el segundo caso, que sería el caso de la potencia par. ¿Sí? Muy bien. Vamos a borrar acá. Y vamos a borrar. Bien, entonces vamos a arrancar con el caso 2. El caso 2, ¿sí? Viene a ser justamente el caso de las potencias pares. Potencias pares de seno o coseno. ¿Sí? Las potencias pares de seno o coseno. Entonces ahora vamos a plantear que yo tuviera una integral de coseno elevado a la n de x por diferencia de x, ¿sí? Donde justamente n sea una potencia par. Bien, el primer paso, ¿sí? Va a ser de vuelta factoriar o factorizar la potencia según ahora una formulita que nos va a hablar de números pares, ¿sí? Entonces vamos a factoriar la potencia, ¿sí? Según
n igual a 2p. ¿Sí? De esta manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta formulita? Recién teníamos para las potencias impares m, que era igual a 2p más 1. Es porque justamente ahí nos está hablando de un número impar. Esta nos está hablando de que n sí o sí va a ser un número par. Entonces, sí o sí va a ser igual a 2 por un determinado valor que va a depender de justamente cuánto vale n, cuánto tiene que valer la p, ¿sí? A ver, si n vale 2, entonces p va a valer 1, perfecto. Si p vale 4, entonces si n vale 4, p va a valer 2. Bien, entonces siempre vamos a tener potencias pares, con lo cual siempre vamos a ir encontrando los valores de P a partir de la primera potencia par, que sería 2, que P va a ser algún número entero, o sea, va a valer 1, 2, 3, 4, lo que corresponde, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo seguimos acá? El siguiente paso es justamente reemplazar ese factoreo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, en el segundo paso vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar n y aplicar las propiedades de la potencia. Aplicar propiedades de la potencia. ¿Sí? Bien. Fíjense que entonces nosotros habíamos partido de tener el coseno de x elevado a la n por diferencial de x, y ahora vamos a reemplazar n por 2p, entonces vamos a tener coseno de x elevado a la 2p por el diferencial de x, y acá como la formulita en la que descomponemos n no tiene dos términos, ¿sí? Es simplemente un producto de dos factores, acá no vamos a tener que aplicar la propiedad de el producto de potencias de igual base. Acá directamente pasamos a aplicar la propiedad de potencia, ¿sí? Para poder descomponer este exponente, que es un producto de dos cosas, el 2 y el valor de P que corresponda, en lo que sería coseno cuadrado de x elevado a la P por el diferencial, ¿sí? ¿Se va entendiendo ahí? O sea, acá siempre la propiedad que aplicamos es potencia de potencia, ¿sí? Acá es potencia de potencia, ¿sí? Bien. Una vez que hemos llegado hasta ahí, vamos a pasar al número 3, ¿sí? Que es justamente utilizar una identidad trigonométrica para reemplazar de nuevo adentro del paréntesis lo que me queda. El tema, que por eso a veces el desarrollo de potencias pares nos exige como un poquito más de desarrollo. La identidad trigonométrica que se tiene que usar acá es distinta de la identidad trigonométrica que usamos para potencias impares y lleva un pequeño desarrollo. Entonces, a ver, vamos a borrar acá y vamos a ver cómo es este tema de la identidad trigonométrica para las potencias pares, ¿sí? Porque tiene ahí su vueltita de rosca. Entonces, tenemos en el punto 3, ¿sí? Se utilizará eh, la identidad trigonométrica según corresponda. Y entonces vamos a tener, primero, la primera que nosotros vamos a ver es que si tenemos seno cuadrado de x, ¿sí? Lo vamos a reemplazar por un medio
multiplicado por 1 menos el coseno de 2x, ¿sí? Y si en vez de tener que reemplazar seno cuadrado, tenemos que reemplazar coseno cuadrado de x, la identidad va a ser 1/2 de 1 más el coseno de 2x. Entonces, fíjense que, primero, si nosotros tenemos seno de x, siempre el argumento que nosotros tengamos dentro de este seno, ¿sí?, el doble va a ser el argumento del coseno que se encuentra acá. De la misma forma, si tenemos que usar coseno de x, el argumento aquí es x, dentro de este coseno el argumento es el doble. Se dice que es el doble del ángulo, ¿sí? Teniendo en cuenta que las funciones seno y coseno, ¿sí?, son funciones angulares, o sea, nosotros deberíamos de ingresar en x valores de ángulo, ¿sí? Acá tenemos el doble del ángulo, o en otros formatos, digamos, de libros, hablan del ángulo doble, ¿sí? La otra para destacar es que cuando tenemos seno, en la expresión se utiliza menos, o sea, 1 menos el coseno de 2x, y cuando tenemos coseno utilizamos más, ¿sí? Entonces, en esencia, estas dos son las dos identidades trigonométricas que nosotros podemos tener que utilizar. Pero, ¿qué pasa? Puede surgir, ¿sí? Y acá le vamos a hacer un llamadito, digamos, una llavecita un poco más bonita, porque está más bonita, ¿sí? Puede surgir que en vez de tener que trabajar con el seno de x, ¿sí?, tengamos que trabajar con otro valor aquí adentro de este seno o de este coseno, ¿sí? Entonces, supongamos que a mí en vez de tocarme el seno de x, me toca el seno de 2x al cuadrado, ¿sí? En vez de tocarme así, seno de x, adentro de ese paréntesis del que estamos hablando, me queda el seno de 2x, ¿sí? Bien, si resulta así, que me queda el seno de 2x, entonces la identidad trigonométrica a utilizar va a ser igual a 1/2 por 1 menos el coseno de 4x, ¿sí? Fíjense que siempre el argumento de este coseno es el doble del argumento de este seno, ¿sí? Siempre el doble. ¿Sí? Fíjense que entonces, a ver, aquí, ¿sí?, vamos a poner una flechita. Aquí es el doble, ¿sí? Y fíjense que acá también se corresponde con que es el doble, y aquí también se corresponde con que es el doble. Entonces también podríamos plantear, por ejemplo, un coseno de 3x, ¿sí?, al cuadrado. Y entonces, a ver qué les parece, ¿qué tendría que poner acá? 6x, bien, perfecto. Y acá, 1 más, exacto. Porque fíjense que cuando era coseno cuadrado, utilizábamos el más. Entonces voy a tener 1 más el coseno de 6x en este caso, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, esta identidad trigonométrica lleva un pasito más, digamos. Mientras que a mí me toquen seno y coseno cuadrado, son más o menos simples porque siempre va a ser esto, ¿sí? Pero cuando ya pasemos a que nos estén cambiando el argumento de estos senos y cosenos, bueno, ahí va cambiando. A ver qué me preguntan. ¿Y si tenemos coseno de menos 3x? Bien, en general, este argumento de este coseno no va a ser negativo, porque yo te voy a... generalmente esto, a ver, el argumento de ese seno y ese coseno viene de tu función original, entonces no son negativos. Lo que puede pasar es que estén elevados, ¿sí? Ahora cuando hagamos el desarrollo del ejercicio, vas a ver de dónde es que surge esta posibilidad de que en vez de tener x, tengas 2 o 3x,
¿sí? Pero en general no vamos a trabajar con factores negativos, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, siguiendo con el ejemplo que veníamos haciendo, ¿sí? Nosotros habíamos llegado a escribir la integral del coseno cuadrado de x elevado a la p, ¿sí? Por el diferencial de x. Que en este caso, como nosotros tenemos coseno cuadrado, vamos a utilizar esta identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces nos va a quedar la integral de 1/2, ¿sí? Por 1 más el coseno de 2x, y a su vez, todo esto, porque lo que estamos reemplazando aquí es esta partecita, ¿sí? Todo eso todavía sigue estando elevado a la p. Entonces, todo esto todavía está elevado a la p por el diferencial de x, ¿sí? Bien, fíjense que cuando llegamos ahí, podemos distribuir esta P, ¿sí? Podemos distribuir esta P en el 1/2 y el paréntesis, porque nosotros acá tenemos un producto, ¿sí? Y una vez que la distribuimos, el 1/2 elevado a la P va a ser simplemente un número, va a depender de P, si eso va a terminar siendo 1/2, un cuarto, un octavo, ¿sí? Pero en definitiva va a ser sí o sí un número. Entonces, eso va a salir afuera de la integral porque va a ser un coeficiente, ¿sí? Lo que nos va a quedar adentro de la integral va a ser este paréntesis elevado a la P, y hasta ahí vamos a llegar. Ahora ya lo sigo escribiendo, pero hasta ahí vamos a llegar porque ya después habría que desarrollar esa potencia de P, ¿sí? Y pasar a la sustitución, ¿sí? Entonces, vamos a borrar un poquito acá para que les muestre cómo quedaría eso en el último paso. Y la sustitución se las voy a tener que mostrar con un ejemplo directamente para que ustedes entiendan un poquito más. Entonces, a ver, el cuarto paso, ¿sí? Se desarrolla la potencia y vamos a tener la integral de, yo lo voy a hacer en 2 pasos para que ustedes vean que esto queda de esta manera, y sacamos directamente afuera de la integral y nos queda, perdón, que acá estos x, así, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Directamente quedan los últimos pasitos, que los vamos a anotar así con asteriscos como hicimos con el anterior, ¿sí? Donde se desarrolla ¿sí? La potencia P, luego tenemos que se descompone, y en el tercer punto se integra. En este último punto, donde hablamos de que integrar, vamos a poner integrar, descomponer, integrar, ¿sí? En este último punto que es integrar, vamos a ver ahora con el ejemplo, ¿sí? Que vamos a desarrollar, que esta integración necesita de una integración por sustitución, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar un pequeño ejemplo, así ustedes pueden ver cómo se presenta esto, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar borrando por acá para que tengamos todo el pizarrón. Estoy yendo medio rápido, pero les voy a pasar el videíto igual que hice ayer, ¿sí? Así lo tienen ustedes después para rever lo que... Vamos a tomar como ejemplo entonces ahora el seno al cuadrado, esto que quedó. El
seno cuadrado de x por diferencial de x, ¿sí? Entonces, primero empezamos viendo que la potencia que tenemos que desarrollar, la potencia par, ¿sí? Vale 2. Esta n vale 2. Entonces tenemos que n es igual a 2 y que la forma de factorizar las potencias pares era n igual a 2p, o sea que estamos teniendo que 2 es igual a 2 por 1, ¿sí? Acá p simplemente va a valer 1. Lo primero que hacemos es entonces reemplazar eso. El primer punto, bueno, el primer punto en realidad habíamos dicho era justamente encontrar esto que acabamos de hacer, digamos, esto hubiese sido el punto 1, ¿sí? El punto 2 era justamente reemplazar esto y aplicar las propiedades de la potencia. Entonces tenemos el seno de x elevado a la 2 por 1, en este caso, por el diferencial de x. Y aplicando propiedad de potencia, nos queda la integral del seno cuadrado de x elevado simplemente a la potencia 1. Acá es muy simple porque hemos elegido la primer potencia de las pares para que veamos el desarrollo y poder ver este último paso de la sustitución, ¿sí? Lo mismo yo les voy a pasar, les digo, en los PDF, varias potencias para que ustedes puedan ver varias y desarrollar varias, ¿sí? Bien, una vez que llegamos hasta ahí, ahora el tercer paso, ¿sí? Era justamente utilizar la identidad trigonométrica, ¿sí? Entonces, en el tercer paso teníamos que usar la identidad trigonométrica y ahora vamos a ver cuál nos corresponde. Lo que tenemos aquí adentro es el seno cuadrado de x, ¿sí? Entonces, nos correspondería utilizar, si es seno cuadrado de x, 1/2 por 1 menos coseno de 2x, ¿sí? Esta es la identidad trigonométrica que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces nos va a quedar la integral de 1/2 por 1 menos coseno de 2x, que en este caso, ¿sí? Yo voy a poner un pasito más que está elevado a la 1 todavía, porque justamente este era el valor famoso de P, que en este caso vale 1. La verdad que valiendo 1 ahora, digamos, ya está. En el siguiente paso yo ya me voy a independizar, porque teniendo en cuenta que este producto está elevado a la potencia 1, y bueno, ya está, queda tal cual está, ¿sí? Pero habría que tener en cuenta qué pasa cuando esa potencia vale 2, y entonces ahí sí la distribuyo en el 1/2 y en el paréntesis, y más adelante me va a tocar desarrollar ese binomio al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, sí, nos va a quedar así limpita, digamos, porque esta potencia era simplemente 1. Entonces, vamos a extraer el factor 1/2. En el punto 4 ya era justamente desarrollar esa potencia P, que como vale 1, en este caso el 1/2 va a quedar afuera de la integral y a mí me va a quedar 1 menos coseno de 2x por el diferencial de x, ¿sí? Esta integral que tenemos, ¿sí? La vamos a descomponer porque tenemos una resta en realidad de dos términos y nos va a quedar 1/2 de la integral. Acá vamos a abrir un corchete porque vamos a tener la integral del diferencial de x, que sería este 1 por el diferencial, menos la integral del coseno de 2x por el diferencial, ¿sí? Esto podría haber sido un paréntesis. De esta forma, ¿sí? Fíjense que esta integral es inmediata, ¿sí? Pero esta integral, para poder resolverla, sí o sí necesitamos recurrir a lo que es la sustitución. ¿Y qué es lo que vamos a sustituir? Siempre vamos a elegir como variable de sustitución lo que está adentro, lo que está adentro del coseno, el argumento del coseno. Esa va a ser nuestra variable de sustitución.
Les cuento, lo van a ver en los ejercicios del PDF, pero se los voy pasando. Cuando acá P no vale 1, sino que puede valer 2 o 3, ¿sí? Dependiendo, tenemos que desarrollar ese binomio. O sea, vamos a tener este binomio elevado al cuadrado o elevado al cubo. Y ahí tenemos que desarrollar los términos. Cuando desarrollamos ese binomio, nos quedan 3 términos. Por ejemplo, si hubiese todo elevado al cuadrado, quedarían 3, ¿sí? Uno va a ser un término numérico, otro va a tener un coseno elevado a por un numerito, y el tercero va a ser ese otro coseno elevado al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese coseno cuadrado hay que volver a aplicar, ¿sí? Integrales trigonométricas para desarrollar ese coseno cuadrado, que de nuevo va a ser de una potencia par. Y ahí es cuando que nos queda, por ejemplo, el coseno cuadrado de 2x. Y ahí es donde al desarrollar esa potencia par, tenemos que hacer todos los pasitos de nuevo, y cuando llegamos a la parte de utilizar la identidad trigonométrica, tenemos que hacer estas adaptaciones de la identidad trigonométrica donde surgen, que tiene que ser, por ejemplo, si el argumento era 2x, después del otro lado nos quedan 4x, ¿sí? Si el argumento eran 4x, del otro lado nos quedan 8, y así. ¿Estamos? Bien. Entonces, en este caso es relativamente simple, ¿sí? Pasamos a utilizar esto como nuestra U, ¿sí? Seleccionamos para nuestra sustitución. Entonces yo lo desarrollo acá para que sepamos que es la sustitución de esta integral, ¿sí? Entonces tenemos que nuestra U aquí vale 2x, por lo tanto, diferencial de U sobre x, diferencial de U sobre x es simplemente 2, ¿sí? Y para despejar el diferencial de x, voy a pasar el diferencial de x multiplicando y el 2 dividiendo, entonces nos queda que el diferencial de U sobre 2 es igual al diferencial de x. Y esto es con lo que yo me quedo, ¿sí? Y con la U, obviamente, ¿no? Con el valor de U que hemos seleccionado, ¿sí? Entonces, me vuelvo acá adelante para terminar esta integral. Nos queda el 1/2, ¿sí? Esta integral es directa, tenemos x, ¿sí? Menos, y ahora vamos a tener el coseno de U, justamente, y en vez de diferencial de x, diferencial de U sobre 2, y todo esto está siendo afectado por este 1/2, ¿sí? Entonces ahora me voy arriba, ahí estamos, hasta ahí, ¿sí? Volvemos, la traigo acá, teníamos 1/2 de x menos la integral del coseno de U por diferencial de U sobre 2. Entonces fíjense que este 2, ¿sí? Va a salir afuera de la integral. Entonces tenemos el 1/2, que ya aprovecho y lo distribuyo, ¿sí? 1/2 de x menos 1/2 por otro 1/2 por la integral del coseno de U por U, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Y ahora sí ya podemos resolver el coseno de U por su integral, que va a ser cuando hablamos, ahora estamos integrando, si tenemos coseno, ¿cuál es su integral? Menos seno. ¿Estamos seguros que es menos seno? La integral. Seno. A ver, miren, está en disputa. Unos dicen que es menos seno y otros dicen que es seno. ¿Por qué será? A ver. Seno. Ya que la derivada sería coseno. Bien, sí, está muy bien. Es una buena forma de pensarlo. Está bien. Acuérdense que
Entre seno y coseno suele pasar esto del tema del signo, porque en realidad todos, o sea, la derivada del seno, el coseno, del coseno, el seno, demás, lo único que cambian son los signos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros derivamos, ¿sí? La derivada del seno era el coseno y la derivada del coseno era el menos seno. Al que le cambiábamos era el signo, cuando derivábamos era al coseno. Cuando integramos es justamente al revés, ¿sí? La derivada del seno es el menos coseno y la derivada del coseno es el seno positivo, sin cambio de signo. ¿Se entiende? ¿Sí? Justo al revés que el tema de la derivada. Entonces acá tenemos un medio de x menos un cuarto por el seno de x, ¿sí? Por el seno de, perdón, por el seno de u, por el seno de u, más la constante. Como último paso, vamos a reemplazar u por lo que habíamos dicho que era u, que son 2x, ¿sí? Entonces nos queda un medio de x menos un cuarto por el seno de 2x, no hace falta el paréntesis, más la constante. ¿Sí? Y ahí tenemos. ¿Sí? Bueno, gente, ya estamos en las 12, clavaengues. Yo les voy a pasar, me voy a correr para que estén terminando de copiar. Ya en un ratito les paso el link, ¿sí? De la clase grabada de hoy al profe Iván para que se los pase a ustedes. Y más tardecito les voy a estar pasando esto de los PDF que les digo para que tengan varias ejercitaciones para ver, ¿sí? Y lo que sí vamos a hacer es la semana que viene seguir con el caso de la potencia par-impar, ¿sí? Que sería la que faltaría de ver para que terminemos este tema, ¿sí? Tendremos de vuelta el miércoles y jueves de la semana que viene. Miren, chicos, no les puedo confirmar exactamente. Déjenme que hable con el profe Iván, sí, que él iba regulando a ver cómo iban el tema de las clases de ustedes, para que con el tema del teórico y el práctico y demás que él lo va manejando, él y el profe Lazarte, que lo van manejando ahí, ¿sí? Pero seguro les avisamos ahí por el grupo WhatsApp, apenas se ajuste este tema, seguro el profe Iván les avisa, ¿sí? Perfecto. Chau, gente, practiquen mucho y ya les hago llegar ese material, ¿sí? Adiós, adiós.